Bueno, como moderadora tengo el gusto de presentarles a los ponentes, donde primero hablará Héctor Hueso Holgado, médico psiquiatra de la Unidad de Salud Mental La Vera, psicoanalista, miembro de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis. Luego, Enrique García Bernardo, psiquiatra, jefe de psiquiatría del Hospital Gregorio Universitario Gregorio Marañón y profesor asociado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Y por último, Jordi Cid Colón, psicólogo clínico, coordinador de programas de la Dirección de Redes Asistenciales de Adicciones de Gerona, que nos harán pensar sobre diferentes miradas, diferentes abordajes. En un primer momento empezaremos con Héctor, ¿no?, sobre la imposibilidad de la psicoterapia psicodinámica en el trastorno límite de la personalidad sin el encuadre institucional. Aquí lo dejo. ¿Se oye, verdad? Sí. Bueno, ayer me decía Enrique que si mi ponencia era un poco, movía un poco, ¿no? ¿Qué palabra utilizaste? Provocadora. Sí, la verdad es que es provocadora y quizás hasta podríamos, algunos seguramente la verá hasta un poco pesimista, ¿no? Podría haber elegido un título que fuera más bien como la dificultad y ser más políticamente correcto, pero prefiero hablar así en términos de imposibilidad. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la idea es revisar un poquito cuáles son las limitaciones de establecer un encuadre en una unidad de salud mental y que consideramos que el abordaje terapéutico solo es posible y generalizable para un grupo amplio de pacientes, ¿verdad?, si cuenta con los recursos que aquí señalo, ¿no? Desde primero, grupos, personal formado, comunidades terapéuticas, vale, hospital día, hospitalización completa breve y o mediano plazo, con tratamiento intensivo y estructurado, e incluyendo grupos, familia, etcétera, ¿vale? Y dispositivos específicos de rehabilitación social. Cuando no se cuenta con un encuadre suficientemente adecuado, lo que suele pasar es que entonces el profesional, los facultativos en general, sobrecargados de pacientes, con un escaso número de sesiones para los pacientes, con un trabajo casi en solitario, sin formación muchas veces y de experiencia necesaria para los dispositivos de apoyo, termina siendo un personal que se va frustrando y va sintiendo que su método es inviable o que el método no sirve. Y el problema probablemente no es tanto el método, ¿verdad?, sino la incapacidad de aplicarlo correctamente, ¿de acuerdo? Entonces esto lleva a una serie de frustraciones que nos lleva, por ejemplo, entre otras cosas, a la polimedicación de estos pacientes. Entonces, la doctora Marina Díaz, del Hospital de San Carlos, por ejemplo, ha comentado que el 40% de los pacientes con trastorno límite toman en la actualidad una media de 3 o más fármacos. Por cierto, valga decir, ¿se oye? ¿Sí? ¿Así mejor? Vale. Valga decir que tampoco los estudios de fármacos están muy validados y tampoco tienen resultados demasiado interesantes, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en estas condiciones que son menos de lo mínimo indispensable, terminamos haciendo lo que decía el filósofo y psicoanalista Juan Luis Guerra, que es muy duro pasar el Niágara en bicicleta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se cuentan con los recursos necesarios, con el encuadre apropiado, porque lo que yo intento señalar con la imposibilidad es trabajar sin el encuadre apropiado para este tipo de pacientes. Bueno, para cualquiera, pero muy en particular con este tipo de pacientes. Entonces decía Kember que una de las cosas que puede pasar es que empecemos a querer jugar a Dios. Y él decía que un factor frecuente que puede precipitar el suicidio en estos pacientes es aceptar tratamientos con condiciones menos de lo indispensable, ¿verdad? Por ejemplo, permitirles rechazar pues, atenciones de hospital día o de comunidad terapéutica o de internación cuando sea necesaria, atención de la familia,
todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que sean necesarias en determinados momentos del tratamiento, ¿verdad? O no venir a las sesiones, no ser abiertos y sinceros en ellas, ¿vale? Esto ha conducido a la dificultad como digo, de pasar al Niágara en bicicleta, ha conducido a que una serie de comunidades, entre ellas la andaluza, la vasca, la catalana, la madrileña, hayan ido haciendo unas guías prácticas para el manejo de trastornos mentales, bastante interesantes todas ellas, estructuradas, remito a ellas, igual que los libros de Gunderson, de Kember o de Gabar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las limitaciones que tenemos específicamente en Canarias comparado quizás con otras comunidades son bastante notorias. Eso ha llevado a la gente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría a dirigir una carta recientemente, ahora en mayo de este año, a las autoridades sanitarias, ¿verdad?, de la isla, señalando las dificultades que hay, la falta de recursos, la falta de inversión en estos recursos que lleva ya más de 8 años y la necesidad de todas estas cosas para los recursos específicos, estudios, etcétera, en el área de trastornos de personalidad. Bueno, cuando se le planteaba a Freud, le preguntaban por qué el tratamiento psicoanalítico era tan largo, tan complicado, tan costoso, tanto en energía como en dinero, etcétera, etcétera. Freud decía esto: nadie esperaría que se pudiera levantar una pesada mesa con 2 dedos. ¿Cómo se lo haría con un liviano escabel? O construir una casa grande en el mismo tiempo que una chocita. No obstante, tan pronto como se trata de la neurosis, aún personas inteligentes olvidan la necesaria proporcionalidad entre tiempo, trabajo y resultado. Bueno, tampoco es mi propósito levantar una pesada mesa con 2 dedos y hablar del tratamiento psicodinámico del trastorno límite en 20 minutos, cuando ayer pues Enrique le tomó 4 horas más o menos introducirnos al tema, ¿verdad? Entonces, me disculparán las limitaciones de tiempo y espacio. Bueno, pues entre otras guías, la catalana, y la menciono porque es una de las que me parece que tiene una revisión exhaustiva de estudios aleatorizados, revisión de estudios aleatorizados, metaanálisis, etcétera, de los años 2004 por ahí, con actualizaciones de metaanálisis hasta 2010, o sea que está bastante actualizado. Al que le guste la estadística, pues allí tienen bastante información. Además, quizás porque desconozca más otras de las guías, pero voy a permitirme citarles un poco extensamente algunas conclusiones de la guía práctica esta de Cataluña. Ellos dicen que la evidencia disponible hasta este momento acerca de las intervenciones psicosociales dirigidas a mejorar la clínica, a disminuir los intentos autolíticos y las autolesiones, a reducir las recaídas y las hospitalizaciones, a aumentar la capacidad de relación y la funcionalidad, así como la integración social y laboral, no es concluyente. No es concluyente no significa que no sea positivo, sino que estadísticamente, metodológicamente, pues no hay una conclusión definitiva. Positivos son, ¿vale? Por aquello de la imposibilidad, no quiero que se entre en un pesimismo absoluto, sino en un optimismo bien informado, vamos a decir. Entonces, continúa diciendo la guía. Esto se debe a que los estudios realizados sobre cada una de las intervenciones resultan poco numerosos, las muestras que han participado en los mismos son reducidas y a veces limitadas en su composición, y algunas intervenciones como la terapia dialéctico-conductual, la de Linehan, o la terapia basada en la mentalización, presentan mayor consistencia y permiten avanzar en recomendaciones. Y termino. Por otra parte, la evidencia disponible muestra mejores resultados cuando se aplican, óigase bien, programas de terapias psicológicas en los que se ofrecen diversas intervenciones psicológicas integradas. Los facultativos contarán además con formación técnica y habilidades necesarias y que se provea de supervisión a los terapeutas. En general, casi todos los estudios que revisa esta guía y casi todos los estudios disponibles sobre la utilidad, ¿verdad?, de
de la intervención psicoterapéutica en general, no solo psicodinámica, nos revela que, porque claro, lo importante es saber si esto de verdad funciona o no, porque a lo mejor estamos haciendo cosas, ¿verdad? Y pensamos que son muy buenas y habría que determinar si funcionan o no. Pero bueno, en resumidas cuentas, prácticamente todos los estudios que se realizan apuntan a la importancia del resultado positivo en relación a la alianza terapéutica. Es de más está decir que sin encuadre apropiado, estructurado, frecuente, etcétera, a la alianza terapéutica es un decir, ¿vale? Entonces, para esto, casi todos coinciden en sesiones de 1 o más veces por semana, duración prolongada, habitualmente entre 1 a 3 años, tratamientos altamente estructurados. Eso independientemente de la corriente, podríamos decir. Por ejemplo, los estudios de esta gente de los Países Bajos, de Spinhoven y Gisenblot, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, por ahí. Hicieron una evaluación, ¿verdad? 3 años después, de un seguimiento de 3 años después, sobre la importancia específica de la alianza terapéutica en el tratamiento de estos pacientes. Y concluyen que lo que se genera, lo que se produce es una interacción entre la relación terapéutica y las técnicas. O sea, las dos cosas conjuntas son las que generan resultados. 3 años de seguimiento, ¿eh? Lo mismo en el caso de Linehan. Linehan no va por la línea psicodinámica, aunque, bueno, con sí y no. Pero bueno, Linehan también hace mucha relevancia en el asunto de la alianza terapéutica y los encuadres bien estructurados, aun siendo, repito, no psicodinámico. Por ejemplo, Leon Hoffman, un psicoanalista, publicó por allí en el 2002 en el American Journal de Psiquiatría un fórum sobre el libro de Gunderson y de Gabbard. Y en este fórum ellos habían revisado 22 estudios que tenían que ver con tratamientos en trastornos de personalidad, tratamientos psicoterapéuticos en trastorno de personalidad, y comentaban que eran positivos, todos eran positivos, pero básicamente solo responden a aquellos pacientes que desarrollan una alianza terapéutica, aunque mucho más lentamente en su funcionamiento social y en los rasgos de personalidad que en los síntomas, como era de esperarse, ¿no? Conclusión, primera conclusión, después seguimos. En estudios aleatorios controlados se han encontrado resultados satisfactorios de tratamientos psicoterapéuticos adecuados, bien estructurados, etc. Los hay, aunque los resultados son limitados con procedimientos dirigidos por equipos multidisciplinarios, entrenados, supervisados por periodos prolongados y con sesiones frecuentes, muchas veces combinando distintos tipos de intervenciones, inclusive la psicofarmacológica. Conclusión. Entonces, ¿qué utilidad pueden tener intervenciones individuales sin un plan de acción, sin evaluación de objetivos alcanzados y con sesiones muy espaciadas en el tiempo? Es aquí a donde yo me refiero a la imposibilidad, no la dificultad. Bueno, vamos a ver algunos elementos básicos. De verdad que el que se haya perdido ayer el taller de Enrique se perdió algo bien nutritivo. Así que yo simplemente haré una cosita allí, unas acotaciones sobre líneas muy genéricas y muy generales sobre lo que es los elementos básicos del trastorno psicodinámico de estas pacientes. En general, la base del tratamiento parte de la idea de Freud ya de 1904, que era hacer consciente lo inconsciente a través de movilizar las resistencias y bueno, ya agreguemos a través de la transferencia. Pero básicamente esta es la línea general. Simplificando, lo que se busca es identificar e interpretar conflictos y pulsiones inconscientes, así como defensas ante estos. Los modos automáticos en que se repiten patrones relacionales del pasado, especialmente en la relación con el terapeuta. Interpretando la interacción entre transferencia y contratransferencia y sobre todo y muy especialmente en los primeros momentos en el aquí y el ahora. E intentando reducir lo que para Kemper es lo patognomónico, vamos a decir, el trastorno límite, que es el síndrome de difusión de identidad, o sea, haciendo que las relaciones de objeto de la persona sean más
más estables y lo mismo sus representaciones de objeto y lo mismo que sus representaciones de sí mismo, ¿vale? Que sean más estables. Otto Kemper lleva desde los años 70, primero trabajando en la Menninger Clinic y ahora después, posteriormente, allí en Cornell, en Nueva York, ¿vale? Entonces, que ha ido desarrollando también un programa manualizado, etcétera, etcétera. Bueno, dice Kemper, hay una diferencia importante entre darle al paciente un consejo sobre cómo manejar su vida y ayudarlo a comprender cómo ciertas formas automáticas de funcionamiento son perjudiciales a sus intereses. ¿Y qué pasa con la terapia de apoyo? Dice Kemper. Bueno, el problema de la terapia de apoyo es la prolongada vacuidad que se produce en la relación, ¿verdad? En la cual el terapeuta trata de brindar un apoyo que el paciente parece incapaz de aprovechar. Por eso es que Kemper desarrolla una psicoterapia psicoanalítica expresiva, que es la terapia focalizada en la transferencia de la que hablaba Enrique y que hablará después a continuación. Dice más o menos en resumen Kemper, ¿cuáles son las características de esta terapia centrada o focalizada en la transferencia? Bueno, primero, elaboración de la transferencia negativa fundamentalmente en el aquí y en el ahora y desde los primeros momentos. Valdría la pena acotar aquí algo que decía ayer Enrique y es muy cierto, siempre y cuando se haya establecido una alianza terapéutica para poder hacer estas intervenciones. Interpretación de las defensas patológicas, estructuración de la situación terapéutica para evitar los acting out mediante las medidas necesarias, y cuando dice medidas necesarias, Otto Kemper, expresidente de la International Psychoanalytic Association, habla de internamientos, habla de comunidades terapéuticas, habla de hospitales día, de intervención de trabajo social, etcétera, 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 ¿vale? Y cuando son generalmente estas medidas necesarias, decía Kemper, en 3 casos fundamentales. Ataques a la relación terapéutica, al tratamiento en sí, ataques hacia sí mismo, autoagresiones o ataques hacia otros. En esas 3 condiciones es fundamentalmente, ¿verdad? Bueno, abordaje selectivo de aquellos aspectos de la transferencia y de la vida del paciente en que se ponen de manifiesto sus defensas patológicas, utilización de expresiones de transferencias positivas para el mantenimiento de la alianza terapéutica. Y dice Kemper, el desarrollo observador no depende de que el terapeuta se ofrezca como un amigo incondicional. Más bien parece ser el resultado de abordar al mismo tiempo los ciclos patológicos de proyección e introyección, las distorsiones y las exoactuaciones transferenciales y el yo observador en sí mismo. En general, si vemos lo que dice Kemper en Nueva York, lo que dice Gunderson en Boston, lo que dice Gabbard en Houston, más o menos todos hablan de un tratamiento en fases programadas, con 2 o 3 sesiones. Bueno, Kemper ha ido poco a poco bajando el número de sesiones y durante 3 o más años, ¿vale? Si no, lo de la pesada mesa con 2 dedos, ¿vale? Bueno, y en la guía de Gunderson y de Gabbard, por ejemplo, ¿cómo resumen ellos más o menos lo que sería la intervención? Un trabajo multidisciplinario con psicoterapia y rehabilitación social, que incluye hospitalización y o terapias de grupo, tratamiento planificado secuencialmente, fundamentado en aspectos terapéuticos de la alianza terapéutica. Ellos trabajan mucho también con las cosas de la terapia centrada en el cliente de Roger, etc. Y en 4 fases del tratamiento que abarcan un periodo, repito, de 3 o más años. Todos ellos le dan importancia al valor de la relación real, más allá de interpretativa, etcétera, psicoterapéutica, la relación real, porque dicen que muchas veces, y esto es cierto, para el paciente, se me está acabando el tiempo, aceleraré para ser fiel a lo del encuadre, pero bueno, yo si me salgo del encuadre hago como los pacientes, no me quiero ir de la sesión y, y que me saquen. Bueno, pues el valor de la relación real, ¿vale? Pero voy a acelerar entonces. Esta frase de Kemper a mí me parece fabulosa. Lo que realmente refuerza, Kemper dice, a pesar del valor de la relación real, lo que realmente refuerza el yo del paciente
no es la satisfacción de las necesidades en el aquí y el ahora, que fueron negadas en el allá y en el entonces, sino hacer las paces con las pasadas frustraciones y limitaciones en el contexto de un entendimiento de las defensas, impulsos y reacciones patológicas que fueron activados bajo estas circunstancias traumáticas iniciales y que contribuyeron en forma importante al desarrollo y fijación de la debilidad del yo. El encuadre, ¿qué cosa con el tiempo? Yo he recortado tanto esto que ya no sé si transmito la idea. Bueno, rápidamente, encuadre tiene que ver con límites de tiempo, límites de horario, explicar al paciente de qué consiste el trabajo, cómo van las líneas. Blecher, otro psicoanalista argentino, decía que para que haya un proceso tiene que haber unos carriles por donde vaya el proceso. Los carriles son el encuadre. Pero el encuadre, aparte de una función normativa, tiene una función terapéutica. El propio encuadre en sí, ¿vale? Porque contiene las partes más primitivas de la personalidad, porque contiene lo preverbal, contiene todo lo que tiene que ver con la relación de apego con la madre y porque sirve como molde y como sostén, ¿vale? Y como una nueva relación de apego, el propio encuadre. El psicoanalista francés Daniel Quinault decía que la función continente del analista se expresa a través de su encuadre. El encuadre no es un recipiente inerte, ni una mera justaposición de reglas, es un continente activo que interactúa dinámicamente con el proceso, ¿vale? Elena Usoviaga, la psicoanalista bilbaína, en uno de sus artículos, bueno, hace un resumen más o menos de cuáles son las funciones que se han descrito por el encuadre. Continente de la regresión, Bion, continente de ansiedades especialmente psicóticas y de la parte simbiótica de la personalidad, Blecher, marco que posibilita la regresión pero también la limita, referencia a una relación dual, ya sea como una función materna de sostén de Holding, de Winnicott, o como una función paterna del tercero que irrumpe en la dualidad, Andre Green. Es un marco también, y esto es muy importante, de referencia para el analista respecto de su propia contratransferencia. Protege a uno y a otro. Si no hay, en cualquier procedimiento científico, si no hay unas constantes, ¿verdad?, sobre las cuales medir las variables, pues entonces andamos a ciegas. Bueno, lo que dije antes de Blecher, de la parte más primitiva de la personalidad, la institución. Elliot Yates habló sobre instituciones y cómo la institución es una forma de contener ansiedades de los pacientes. Entonces, si nosotros lo aplicamos a nuestros pacientes, al trastorno límite, toda institución que tenga un encuadre apropiado, que incluya todos los dispositivos que mencioné, ya de por sí empieza a funcionar sobre estas ansiedades psicóticas. Voy a acelerar un poquito más. Entonces, si las instituciones son usadas para reforzar mecanismos de defensa contra la ansiedad, entonces la participación de personas con trastorno límite en grupos psicoterapéuticos o en dispositivos como las comunidades, hospitales día, etcétera, es terapéutica por estas razones que dije antes, ¿verdad? Bueno, sigamos un poquito en virtud del encuadre. Bueno, la ganancia secundaria, tengo que mencionarlo, porque uno de los problemas es que cuando empezamos a trabajar mal, cruzando el Niágara en bicicleta y tal, es que entonces también se empiezan a cronificar y eternizar pacientes. Una de las razones es la ganancia secundaria de la que evaluaba Freud. Y hay un señor que es Michael Stone, que es de la unidad allí de Cornell, de Kemper, que dijo algo muy interesante. Si estamos hablando de anglosajones, no latinos, que somos más listillos y tal, no. Si el paciente no es capaz de ganar 1,5 veces más de lo que está recibiendo los servicios sociales, no va a querer volver a trabajar. Otro motivo para que se eternicen pacientes. Si además no tenemos estructura nosotros mismos en las instituciones, más. Bueno, concluyendo. ¿Funciona? Funciona. Con encuadres bien estructurados por periodos prolongados, con sesiones frecuentes, combinando distintos tipos de intervenciones, con objetivos específicos valorados durante el proceso, equipos multidisciplinarios, dispositivos específicos, personal bien entrenado. ¿En qué mejora? Disminuye los intentos autolíticos, las conductas impulsivas, la psicopatología en general, la utilización de servicios, mejoran el control afectivo, pero responden más lentamente al funcionamiento social y los rasgos de personalidad. O sea que vale la pena, aunque sea un gasto, todas estas infraestructuras ahorran todo lo que acabo de mencionar. O sea, el gasto por aquí, pero ahorro por acá.
Entonces vuelvo a repetir ahora. ¿Qué utilidad pueden tener intervenciones individuales sin plan de acción, sin evaluación de objetivos y con sesiones muy espaciadas en el tiempo? Yo creo que probablemente los resultados no sean muy distintos al placebo y a lo mejor nos tranquiliza más a nosotros para sentir que hacemos algo que al propio paciente. Termino. Este señor Tom Cray acaba de publicar, esto está salido del horno, un artículo que se llama Hospitalizaciones más breves a costa de la calidad. Entonces dice, la reducción de las camas de hospitales agudos podría, lo que pasa es que ya le conté el final de la película, la reducción de las camas de hospitales agudos podría considerarse como un éxito tremendo de la deshospitalización. Aquí el corchete es en Reino Unido, como ya les conté quién era el señor, pues ya está. En Reino Unido, esto podría parecer que fuera aquí, pero Reino Unido, dice, si no fuera porque la demanda de atención postinstitucional ahora supera burdamente la oferta, lo que ha acompañado de una tendencia creciente a la desmoralización e insatisfacción con el tratamiento entre el personal hospitalario y los pacientes. Entonces, termino y repito. Si no contamos con una estructura y un encuadre apropiado, yo insisto en no ponerle el título de la dificultad, sino la imposibilidad. Bueno, pues gracias.